Bueno, la recomendación principal es el distanciamiento social, o sea, tratar de no estar en ambientes con muchas personas, independientemente tengan o no síntomas, porque sabemos también que hay personas asintomáticas y se ha comprobado también la transmisión a través de estas personas asintomáticas. O sea que eso es lo principal, es el distanciamiento social, respetar la cuarentena, respetar también, ahora cuando comiencen a liberar de a poco los diferentes rubros, respetar a quienes le corresponden salir y fundamentalmente a las personas de riesgo. Recordemos que este virus no es porque es como un demonio para la gente, pero no es así. O sea, este virus a lo que realmente agrava y tienen el riesgo de morir son las personas que están en riesgo, que ya están muy bien definidos cuáles son esas personas. Entonces, esas son las que tienen que estar en cuarentena permanente. Las que no tienen que salir, las que tienen que tener mucho cuidado cuando reciben la gente que salió a trabajar, sus convivientes, y regresan a esa casa. Bien, doctora, perdón, acá estamos, yo le decía con Pablo, con él y con Nico, les quiero contar a los chicos porque usted es muy humilde, ya lo sé, pero la doctora hay que aprovecharla porque tiene un reconocimiento en el ambiente de la medicina, no solo nacional, sino también internacional. Estamos hablando con una eminencia, yo sé que a usted no le gusta mucho lo que estoy diciendo, pero no. Es una eminencia en la medicina, así que vamos a aprovecharla, lo que querramos saber, justo está charlando con nosotros, así que está bueno, ¿no? Bueno, vamos a preguntarle entonces, ¿cómo actúa este virus en el cuerpo? Sabemos que afecta a las vías respiratorias, pero específicamente, ¿cómo actúa? Bueno, afecta las vías respiratorias, tiene tres momentos. Uno es el primer momento que hace la primera infección, la primera replicación que hace en la garganta, y ahí puede ser o que no tenga síntomas o tenga muy pocos síntomas, como por ejemplo tos, como por ejemplo un dolorcito de garganta, que son los que se piensan que no pueden transmitir, y eso sí transmiten. Después está la segunda fase, que ya es la fase de la replicación pulmonar. Entonces ahí ya comienza una dificultad respiratoria, son los casos moderados, y después pasaría la fase grave, donde se complica con otras comorbilidades que puede tener la persona. Doctora, y en cuanto... Sí. Perdón, no, yo le quería preguntar si el tema de la fiebre era un síntoma que aparece en la mayoría de los casos, en todos los casos, o puede incluso no aparecer. No, puede no aparecer. Bien. Hay casos que dieron positivos y que no tuvieron fiebre, por eso ahora lo importante en este momento es no ponerse a contar los casos. ¿Cuántos casos tenemos? Porque se comportan de diferente manera, entonces no podemos comparar los casos que tiene Brasil con los casos que tiene Argentina, con los casos que tiene Chile. No se puede comparar porque contamos diferente. Acá en Argentina utilizan una definición diferente a la que utiliza Chile, diferente a la que utiliza Brasil, aunque son parecidas, pero diferentes. Entonces no se puede contar el número de casos. A veces dicen que en Argentina hay muy pocos casos, pero en realidad no son esos los casos. ¿Y cómo se debería contar? ¿O no? En realidad lo que hay que tener en cuenta en este momento ya de la fase de la pandemia son contar los casos graves, fundamentalmente los moderados, los que están hospitalizados, los que hacen esa infección respiratoria aguda, grave, y los que fallecen. Eso es lo que tenemos que contar como para poder compararnos entre un país y otro. Comparar en función de mirando las medidas que están tomando y si son efectivas o no, no comparando para ver si quién va ganando, ¿no? Claro. En esa comparación. Eso sí sería lo ideal, porque hay muchas páginas web donde sacan unas tasas de letalidad y utilizan como denominador números que son diferentes, que están medidos en forma diferente. Entonces, por eso no se puede comparar. Lo ideal sería compararlo con la población total. Claro. ¿Sí? Doctora... Si nosotros comparamos en América Latina, por ejemplo, el que tiene mayor tasa en este momento es Ecuador, y no es Brasil, a pesar de que Brasil tiene muchísimos más casos. Sí. Doctora Pablo Rocchi, la saludo, un placer, un gusto. Mi pregunta es la siguiente, porque hoy estaba leyendo un informe en un medio español que contaba, retomando el tema de los síntomas, ¿no?, que contaba que de cada 100 personas, 80 de ellas puede ser asintomático y ni saben ni se enteraron que tuvieron coronavirus, y que eso, bueno, es muy potable para el contagio, ¿no?
¿Es cierto esto? ¿Conocen? A ver si puede profundizar. Sí, exactamente el número exacto todavía no se sabe de cuánto, por cada cuántos son asintomáticos, pero sabemos que son muchos. ¿Por qué sabemos que son muchos? No porque ya estuvieron midiéndolos, sino por la forma de transmisión. La forma que se transmite este virus ya desde diciembre, al ver el comportamiento que tenía en China, ya sabíamos cómo se estaba transmitiendo, que iba a ser una transmisión muy grande, que iba a ser muy difícil de parar. Ya en enero, ya esto se venía a venir, ya sabíamos que iba a ocurrir. Por eso es que desde enero la mayoría de los países se están preparando, como para poder afrontar esta... Lo importante es no cuántos se infecten, porque se van a infectar muchos se van a infectar. Lo importante es que se vayan infectando de a poco, todos los días. ¿Para qué? Para tener pocos graves. ¿Para qué? Para poder atenderlos con la capacidad que tenemos, porque la capacidad nunca va a alcanzar. Claro. Y para poder atenderlos bien para que no mueran, o para que esta tasa de mortalidad sea inferior. Igual va a haber personas que van a fallecer por el hecho de que tienen comorbilidades, y también pueden fallecer porque tienen influenza o porque tienen algún virus. Claro. Doctora Nicolás Blanco la saluda, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Dos cosas. Hay quienes plantean que en realidad, bueno, habría que hacer más hisopados para tener más casos analizados, y habría que hacerlo a mayor cantidad de población. Por un lado, ¿qué piensa de esa medida? ¿Y qué piensa de esto de la cuarentena? ¿Cómo está llevando adelante? Y en cuanto a la extensión de la misma en la Argentina. Bueno, con respecto a los hisopados, en la primera fase, que era la de contención, en la primera fase eran importantes por el hecho de que uno tenía que aislar la persona. Entonces aislaba a la persona, y al aislarle a esa persona no transmite de la forma en que transmitiría si estaría en un grupo de personas. Eso es lo importante. Pero en el momento ahora que ya hay transmisión comunitaria en diferentes provincias, en que ya hay muchos asintomáticos que no saben que tienen el virus y que están dando vuelta y que pueden contagiar, hisopar a mucha gente no tiene ningún objetivo, no hay ningún para qué. Lo bueno de hisopar es para saber cómo se está moviendo. Si ya hay una circulación comunitaria en este municipio, si hay circulación en otro municipio, como para ver las medidas, cómo se van enfatizando o no. Doctora, en cuanto a la cuarentena, sí. La cuarentena es buena cuando hay circulación comunitaria. ¿Para qué? Para frenar esa circulación. Bien. Ahora, aquí, por ejemplo, nosotros empezamos en Argentina antes de que haya transmisión comunitaria con la cuarentena. Sí. Por lo cual, no hay muchos infectados. Entonces, ¿por qué? Porque el virus no está circulando porque estamos en cuarentena. Claro. Hay algunas provincias como Chaco que sí, que ya te está circulando más. Entonces ahora, cuando se levante la cuarentena, o que se va a levantar de forma paulatina, el virus va a empezar a circular. Entonces no tenemos que asustarnos. Uy, qué mal que están haciendo las cosas. No, el virus va a empezar a circular porque tenemos que salir a trabajar, porque económicamente no se va a poder sostener un país de esa forma. Ahora, con este mes de cuarentena, el país ya se preparó, ya tiene los insumos, entonces hay que salir a trabajar, va a haber gente enferma, pero lo importante es que no tengamos grave, o que los graves sean la menor cantidad posible. Claro, por eso es que tiene que circular de a poco. Bien. ¿Sí? Doctora, yo le quería preguntar, porque se conoció que habían descifrado en el Malbrán el genoma del COVID-19 local, que dicen que es clave para la vacuna. ¿A qué se refiere con todo esto? Si usted nos puede explicar brevemente. Bueno, porque fue mutando. A medida que va circulando, como es un virus nuevo, va mutando. El que estaba en China ya fue diferente al que estaba en Europa, y seguramente el que yo no conozco los resultados del Malbrán, pero seguramente es diferente ya al que está en Europa. Claro. Entonces, al tener el genoma y saber bien cuál es, se puede enfocar lo que es los componentes de la vacuna para que sea más efectiva,
¿sí? Así como, por ejemplo, por eso la vacuna de influenza todos los años va cambiando porque el virus siempre va cambiando algo. Entonces siempre va cambiando para tener la vacuna del virus que justo esté circulando. ¿Puede ser que con el correr del tiempo vayamos adquiriendo como anticuerpos por ejemplo, el COVID y que se transforme en una gripe común como todas las gripes que hemos tenido? Y bueno, este es un coronavirus, es diferente al influenza. Influenza H1N1, recuerden que comenzó como una pandemia, que era también de alta patogenicidad, también mató a mucha gente joven, a diferencia de y entonces ese virus después, como ya circuló mucho, ya hay muy poco susceptible, ya se transforma en un virus estacional. No sabemos cómo se va a comportar supuestamente va a comportarse de la misma forma, pero no tenemos todavía la herramienta como para saber cómo se va a seguir comportando. Pero lo que sí sabemos es que cuando infecte ya el 80-90% de la población, que va a hacer eso, porque va a infectar a la población, va a infectar a todos, porque todos somos susceptibles, por supuesto que ahí la circulación va a ser inferior. Entonces después va a seguir circulando, pero en un nivel muy, muy bajo. Por eso no hay que tener miedo, porque infectarnos vamos a infectar, la mayoría. Claro. Los que tenemos que cuidar, vuelvo a repetir, son las personas que están en riesgo, claro, en riesgo de fallecer. Esas son las que tienen que cuidarse bien. Doctora, escuchamos en distintos medios, lo leemos en distintas redes también, que el pico de contagio llegaría a fines de abril, principio de mayo. Y como decía usted, no es para generar miedo, pero sí recaudo. ¿Es tan así esta información? Y todo depende. Tal vez eso pasa en Chaco, pero no en Entre Ríos, que en Entre Ríos no está circulando muy bajo en Entre Ríos. Ustedes fíjense que tenemos muy pocos casos, no tenemos fallecidos, eso significa que está circulando muy, muy bajo. No sabemos qué va a pasar después. Ahora ya hay mucho más movimiento. A partir de este lunes, con todos estos rubros que se incorporaron, ya vemos que hay más movimiento. Por lo tanto, el virus va a comenzar a moverse, pero lo importante es que no se mueva de golpe. Por eso es esta controversial medida del tapaboca, que no lo vamos a llamar barbijo, lo vamos a llamar tapaboca. Bien. Porque en realidad eso le iba a preguntar, doctora. Eso le iba a preguntar, ¿sí o no? Pregúntame. ¿Sí o no? Tapaboca. El tapaboca, que no es, lo vamos a diferenciar de la mascarilla profesional, quirúrgica o del barbijo, es diferente. O sea, el barbijo, esta mascarilla profesional o quirúrgica o el N95, tenemos que dejarla para los profesionales de la salud, porque ellos tienen la necesidad de tener este tipo de barbijo para poder atender a las personas. En cambio, los tapabocas caseros sí son recomendables usar en la población general, pero ¿en quiénes? No en todo el mundo y masivamente, sino en aquellas personas que van a utilizar un medio de transporte donde no se puede hacer distanciamiento social. Si voy al supermercado y me encuentro con alguna que está más cerca, lo importante es que sepamos que el tapaboca lo que hace es que yo no infecte a otro y no que yo no me infecte. Perfecto, queda Entonces, claro. si todos usamos, nos protegemos. Exacto. Si yo estoy protegiendo con mi tapaboca a otra señora que está en la fila, me gustaría que esa señora tenga el tapaboca para protegerme a mí. Es interesante, doctora, lo que dice, porque se está analizando, hay provincias que ya han decidido exigir a la población que salga con barbijo y obviamente hay provincias que sí, otras que no es obligatorio, por lo menos acá en la provincia de Entre Ríos, pero está buena la recomendación, me parece, que usted está haciendo. Yo no sé si esto usted se lo ha comunicado a las autoridades y podría haber alguna medida en este sentido. Sí, de hecho hemos tenido reuniones, eso se está pautando ahora para comenzar en estos días, para el inicio, digamos, del levantamiento de otros rubros, ¿no?, en la cuarentena. Lo que sí es que no se recomienda el uso masivo y lo que no se recomienda, por eso hay a veces un poco de confusión.
Yo escuchaba hoy las declaraciones en la conferencia de prensa, pero en realidad lo que se dijo es que no se recomendaba, aquí en Entre Ríos, ¿no? Que no se recomendaba el uso de barbijo en forma masiva, porque si no íbamos a dejar al personal de salud sin este insumo. Y eso tiene razón, es verdad. Pero eso no quita a que utilicemos los tapabocas caseros. Y hay en internet uno puede ver y hay muchos diferentes cómo hacerlo. Sí, cómo hacerlo, incluso hasta con un pañuelo de tela que se dobla sin necesidad de coserlo, con unas banditas elásticas, se puede utilizar. Pero bueno, eso siempre, si voy a ir a la farmacia, a un centro de salud, si voy a almacén. un medio de A eso transporte, voy, doctora. al almacén, al banco. Discúlpeme que la interrumpa, a eso quería ir, porque muchas veces vamos a la verdulería, nos dan las bolsas donde tenemos la fruta, la verdura, llegamos a casa, ¿y qué hago con las bolsas? ¿Cómo la puedo desinfectar? ¿Qué tengo que hacer con las bolsas? ¿O yo estoy en con los mismos productos con también, los mismos productos. Bueno, los productos de la fruta, la sabes, la vas a lavar, pero el tema son las bolsas, por ejemplo. ¿Cómo hacemos? Y bueno, se utiliza el agua lavandina ya diluida, eso también en todos los medios se ha difundido, con vaporizar con eso, no utilizar tanto alcohol, eso es otra cosa también con el lavado de mano, el alcohol gel, porque todo el mundo recomienda alcohol gel y yo veo los programas de televisión y que alcohol gel cada 2 segundos, no es recomendable tanto el alcohol gel. Lo ideal es lavarse las manos, eso es lo mejor. Sacarse los anillos, por supuesto, porque no me voy a lavar las manos con todos los anillos, no usar anillos. Lavarse las manos, como se recomienda, lavarse las manos, y el alcohol gel utilizarlo cuando no puedo lavarme las manos. Bueno, no tengo el jabón líquido, no tengo una pileta, una canilla para lavarme las manos. Si me voy a ir en el auto, si tengo miedo para pasarle al volante, bueno, tengo el alcohol gel. Pero no tampoco abusar, pasarse no abusar. No, tampoco bien, abusar, porque si yo no toqué nada, no.